¿Te imaginas poner a prueba una técnica de la ley de atracción que crees que es pura mugre y acabas atrayendo una casa grandísima como esta y padrísima, la casa de tus sueños? Eso me pasó exactamente. Te voy a revelar el secreto paso a paso de cómo lo logré para que tú también tengas una casita así. ¿Qué hubo, le? Yo soy Ferk y lo mío es poner a prueba todas esas ondas que dicen que van a hacer posible lo imposible y que van a generar milagros y demás. Y pues para ver cuáles sirven y cuáles no, para que no nos anden viendo la cara de ya sabes qué. Hace algunos años yo era el señor de los quejidos. Me la pasaba quejándome de absolutamente todo. Me gustaba quejarme. Yo vivía en un departamento de 2 recámaras chiquitito, casi del tamaño de esta sala. Apenas mi cama cabía en el cuarto y además era en un edificio de 250 departamentos, en un conglomerado que tenía 10 edificios con 250 departamentos cada uno. Y me quería ir de ahí. Estaba en una etapa muy complicada en mi carrera artística y no tenía dinero, obviamente, para cambiarme a otro lugar o rentar una casa más grande. Mi sueño literal era tener una casota como esta, con un montón de recámaras donde pudiera yo hacer reuniones gigantescas y que además tuviera un espacio para poder hacer un Airbnb. Sonaba muy ambicioso y muy loco, pero ese era mi sueño. Estaba imposible porque todo mi dinero me lo gastaba en hacer canciones, en hacer videos y en tratar de promocionar esas canciones en la época que me dedicaba yo a la música. Por cosas del destino se me cruzó por ahí un libro que hablaba de la visualización y de la gratitud. Cosas que se me hacían un poco así como así como raras. Pero dije, ¿qué va? Pues vamos a intentarlo, ¿no? Cuando no tienes nada que perder, pues puedes intentarlo más loco, además no cuesta nada. Así que puse en acción estos 3 pasos y pues no fue instantáneo, pero sí vivo en la casa de mis sueños ahora. Por cierto, hice una meditación específica para que tú también puedas manifestar la casa de tus sueños, que utiliza estos pasos, utiliza todo lo que yo utilicé y pues si a mí me funcionó en una de esas te funciona, te la dejo por acá. No sé dónde, por acá o por acá. Y también tengo unas afirmaciones que son especiales para poner cuando ya te vas a dormir, porque cuando te estás durmiendo tu subconsciente le entra como información y lo que pasa es que te programas y te programas para poder generar ese milagro o para convertirte en la persona capaz de conseguir esa casa. Lo primero que me funcionó cañón para manifestar esta casa de mis sueños fue la gratitud. Y te voy a explicar exactamente cómo lo hice. Lo primero que hice fue hacer las paces con mi departamento y dejarme de quejar, que la neta sí me costó trabajo. Lo segundo que hice fue personalizar mi departamento cañón. Me acuerdo que yo soy fan de Darth Vader, que está por allá, y pinté todo el depa de rojo y de gris como si fuera la cueva de Darth Vader. Me compré todos los cuadros más baratos que pude en Mercado Libre y en Amazon y en todos esos lugares para llenarla de cosas que me gustaran y que me diera gusto llegar a mi departamento, que se convirtiera en mi man cave. Le empecé a dedicar un tiempo a agradecer cada espacio, cada mueble y todo lo de mi depa, cada pared, cada closet, etcétera, etcétera. Aunque suena un poco estúpido decir gracias, gracias. Cada vez que agarraba un calzón decía, gracias. Cada vez que lavaba un plato decía gracias. Lo estuve haciendo a propósito, así, decir gracias, gracias, aunque a veces no lo sentía, pero lo dije y lo dije y lo dije como si fuera una afirmación positiva. En algún momento hasta agradecí a la vecina de arriba que se la pasaba echando pasión y no me dejaba dormir. Me hacía tener sueños raros. Y empecé a decir, qué bueno, está bonito el ruido. Qué bueno que hay fiesta y que no me dejan dormir. La verdad es que de pronto me dejó de molestar todo eso. Ahora una práctica que hacía es que en las mañanas o en las tardes cerraba mis ojos un ratito, como si fuera a meditar, sin ponerme audífonos ni nada, y empezaba a agradecer primero mi cuerpo, y luego empezaba a agradecer el sillón donde estaba sentado, el piso. Iba recorriendo todos los muebles de mi casa, uno a uno, uno a uno. Si tenía, por ejemplo, unos DVDs que se usaban en ese entonces, unos DVDs por ahí o unos Blu-rays, los agradecía mi tele, agradecía mi cuarto, mi cama, todo. Entonces mentalmente iba diciendo gracias, 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 gracias. Iba pensando en todo, gracias, 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 gracias. Después de hacer eso, me ponía a hacer una listita de aspectos positivos de mi depa. Y entonces decía, es seguro, está bonito, cuando llueve no me mojo, tengo un lugar donde puedo invitar a una chava, lo que sea, que veas positivo en tu casa. Siempre hay cosas positivas, nada más que nos vamos acostumbrando y nos vamos programando a ver solo lo que no nos gusta y entonces atraemos más de lo que no nos gusta. Después de unos meses de hacer esto, empecé a sentir que era una bendición vivir ahí. Porque ¿cuánta gente no tiene un departamento, aunque sea chiquitito? Me empecé a sentir la persona más bendecida del mundo. Y lo otro que me pasó es que me enamoré de mi departamento de tal manera que ya no me quería ir. Es muy raro porque ya no te quieres ir, pero sabes que preferirías irte a otro lugar, ¿no? Cuando quieres mucho, mucho una cosa es porque tienes demasiada sensación de esa ausencia. Entonces vibras en la ausencia de esa cosa y ¿qué crees? Atraes la ausencia de esa cosa. Por eso hay cosas que nunca nos funcionan.
porque siempre estamos deseándolos con tanto poder. Después de un par de meses de hacer esta estrategia y de amar mi depa y de haberlo personalizado y haberlo dejado padrísimo, hice lo segundo que me funcionó muy bien. El paso número 2 fue visualizar mi casa ideal. Cuando cerraba mis ojos, después de agradecer todo mi departamento y todo lo que ya les dije que hacía, después le dedicaba otros 5 minutitos a construir mi casa en mi cabeza. Yo no soy un cuate muy visual, hay personas como ustedes que yo creo que pueden imaginarse las cosas con más colores y todo. Pero acuérdate que todo lo que estamos visualizando lo estamos visualizando para tener un pretexto para sentir, porque cuando sientes la presencia de algo, vibras en la presencia de algo. Entonces, si por algo eres como yo y no puedes ver claramente la imagen, no te preocupes. Lo más importante es la emoción. Yo empecé a construir mi casa ideal poco a poquito. Y en mi mente hacía grandes las paredes, ya sabía de qué color eran los muebles, dónde estaba el jardín, de qué tamaño era, dónde iba a tener el Airbnb. Me imaginaba escenas repetidas. Yo muy feliz con una novia, por ejemplo, ahí acostado en sus piernas viendo la tele. Y curiosamente siempre me imaginaba viviendo con mi hermanito especial. Ahorita ya nomás me falta la novia, pero el hermanito especial ya vive conmigo. Esta casa de mi imaginación la decoré. Me aprendí las texturas de las paredes, de los muebles, etcétera. Y además lo fui haciendo poco a poquito, porque pues un día le dedicas 5 minutos, otro día le dedicas otros 5 minutos y dices, ay, estaría bien un sótano, estaría bien esto. Y se vuelve una onda creativa divertida. De verdad no saben lo bonita que estaba mi casa y lo bonito que me hacía sentir, porque ya había agradecido primero la que tenía, entonces ya no sentía ausencia ni ganas de irme. Y cuando ya no tengo ganas de irme, ni ganas de tener otra casa, es momento de visualizar la otra casa que también estaría bien tener. Esto además no lo hacía obsesivamente. 2 o 3 veces por semana me funcionaba muy bien. Si te obsesionas con algo y estás así como loco con algo es porque sientes mucho su ausencia y la necesidad de tenerlo y entonces también estás atrayendo la ausencia. Uno tiene que fluir. Si estás en un momento en que te sientes muy feliz y te sientes chido con tu depa y donde estás y con la gente que estás, es buen momento para visualizar. Si estás en un momento en el que tienes que pagar una deuda y te sientes muy preocupado, o estás enfermo, o alguien de tu familia se enfermó, o tienes un problemón, no es buen momento para visualizar, porque entonces visualizas con nervio y estás atrayendo ese nervio de, ay, que estaría padrísimo ya poderme ir de aquí, porque... Y empieza uno a meterse en ese rollo. Lo más importante para visualizar es sentirte bien. Y todo este proceso de gratitud, de imaginarte, de escribir las cosas positivas de tu departamento, te ayudan a sentirte bien para después poder visualizar lo que quisieras en el futuro. El último paso y el más importante viene implícito en los 2 pasos de antes, en gratitud y visualizar, porque si no te logras desapegar y sentir esas ganas de, no importa, estoy feliz donde estoy, no vas a poder atraer tu casa de ensueño o cualquier sueño. El paso número 3 es desapegarse del resultado. A mí me costaba mucho trabajo cuando todos estos gurús que me gustaba escuchar en internet o leer y así, que he leído cientos de libros al respecto, decían, desapégate del resultado. Pues ¿cómo me desapego de un resultado que me acompaña todos los días? Es como cuando quieres desapegarte de tener más dinero, pero no tienes el suficiente dinero para pagar tus deudas o para comer donde quieres, porque la economía te acompaña a donde sea que vas. Se ve en lo que te vistes, en lo que haces, con quién estás, etcétera, etcétera, el coche que manejas, la casa en la que vives, la ciudad en la que vives, etcétera. Entonces, todo el tiempo la vida te está recordando cuánto dinero tienes. Entonces, por eso el dinero es un tema tan difícil, porque es complicado visualizar riqueza cuando estás en la pobreza. Por eso no hay que dar saltos de la pobreza a la riqueza, hay que dar saltos poquitos, chiquitos, despacito. Todo este rollo es para decirte que la mejor estrategia que he encontrado para poder desapegarte de las cosas es agradecer el presente, agradecer lo que sí hay y enfocarte en lo que sí hay, porque cuando te enfocas en lo que sí hay, dejas de necesitar lo otro. Dejarlo de necesitar no quiere decir dejarlo de querer, pero lo quieres de otra manera. A veces uno siente que como que si amas este lugar, entonces ya no te vas a ir al otro, ¿no? No quiere decir que renuncies a tu sueño, quiere decir que pienses solamente en positivo de él y la manera más lógica que encuentro es la gratitud, la apreciación, decir qué bonito es el día, qué bueno que desperté, qué bueno que tengo brazos, qué bueno que tengo ojos. Cuando estás en un día complicado y no puedes decir wow mi casa, wow mi vida, porque a veces nos pasa a todos que tenemos alguna bronca, la estrategia es agradecer algo muy general en lo que no tienes control, como por ejemplo gracias porque hoy salió el sol, gracias porque hay oxígeno para todos y puedo respirar todo lo que yo quiera y no le quito oxígeno a nadie. Gracias porque mis piernas funcionan, gracias porque puedo caminar, gracias porque puedo pensar, gracias porque el planeta gira alrededor del sol de manera tan perfecta que pues todos los días vuelve a haber otro día. Gracias porque hoy pude tomar agua y sigo vivo. Suena muy bobo,
pero cuando no puedes enfocarte en gracias por este depa porque lo estás odiando o gracias por este coche nuevo que tengo y tienes un coche que se está descompone y te causa un dolor de cabeza tremendo, es súper difícil enfocarte específicamente en el tema que quieres atraer cuando el tema que quieres atraer representa un problemón en tu vida. Imagínate que hay 10 cosas muy importantes en tu vida. De esas 10 cosas, 9 van mal y tienes problemas y te están causando estrés. Pero hay una que va bien. La manera de que las otras 9 se mejoren es enfocándote en la que está bien, porque entonces tus emociones vibran en estar bien. Y estar bien genera encontrar soluciones, generar milagros, que venga la persona indicada, que pase lo que tenga que pasar para que llegues a donde quieres llegar en los otros temas. Esa es la onda. Conclusión, el paso número 3, que es desapegarse, viene implícito en el de la gratitud. Si no puedes hacer el de la gratitud bien, no te vas a poder desapegar. Y si no te puedes desapegar, tienes demasiada necesidad de eso que quieres y entonces estás atrayendo más necesidad de lo que quieres. Si puedes sentir, ya tengo esta casa, estoy sentado en el sillón de la nueva casa, ¡ay, qué bonita está, qué padre! Y te emocionas, entonces vamos bien. Hay veces que estás inspirado o inspirada y sientes que estás en la nueva casa y sientes padrísimo y abres los ojos y dices, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Y te sientes otra vez mal. Entonces tampoco hay que estar buscando el resultado. Hay que hacerlo todo como si fuera un juego, como que no importara. Yo una cosa que hice para lograr atraer cosas grandes como esta casa fue empezar a traer cosas tontas y chiquitas que no me importaran de las que tuviera mucho desapego. Y te voy a contar el ejemplo de la taza de café. Estúpidamente yo me ponía a visualizar que siempre que veía a alguien que venía a mi casa o mi depa o donde fuera, me traían una taza de café. Claro, yo me imaginaba que tocaban la puerta y me daban una taza de café, lo cual es muy idiota porque pues, ¿quién te va a llevar un café caliente a tu casa? Nunca nadie me trajo una taza de café, pero lo que sí me han regalado, un montón de tazas de todos tipos, molinillos de café, varios tipos de cafeteras, mi French press, etcétera, etcétera. Café de todas partes del mundo, porque cada persona que viene dice, ay, ¿qué le llevo a Fer? Y me traen un café. Y ese tipo de cosas te ayudan a sentir que tienes el poder de crear. A veces en vez de aventarte a generar una casota como esta, puedes empezar a generar algo bobo solamente para sentir ese poder, que te regalen una manzana, yo qué sé, lo que sea, que te encuentras una moneda en la calle, algo que tengas tú la certeza de que tú lo pudiste crear con tus emociones y tus pensamientos y que no quepa duda que esa coincidencia la creaste tú porque la viste primero en tu mente. Todo el tiempo el universo nos habla con coincidencias, entonces cuando lo veas no digas, ay, es que fue coincidencia. Pues sí, güey, pues fue una coincidencia que tú hiciste para ti. Esa es la onda. Bueno, quiero recordarte que todas estas cosas que he podido traer, más los milagros que he podido hacer con mi hermanito especial que vive conmigo de tiempo completo desde hace 5 años, los pude poner en una guía padrísima que se llama Haz posible lo imposible. Y le puse así porque sí hice posible lo imposible en muchas cosas que todo el mundo me decía que no, o como esto. O sea, de veras todavía no me lo puedo creer. Por cierto, ya llevo 3 años viviendo aquí y hasta sembré unos arbolitos padrísimos. Luego les voy a dar un tour. Bueno, mi guía la puedes descargar gratis aquí en los comentarios, está muy padre, no pierdes nada, en una de esas te sirve, tiene varios puntos ahí, cosas que nosotros nos han cambiado la vida y que a lo mejor te la pueden cambiar a ti o se lo puedes mandar a alguien que quieras que le cambie la vida. También acuérdate que en este canal hay varias meditaciones y aquí tengo una especial para traer la casa de tus sueños, que por aquí se las dejo, y espero que te guste mucho y te sirva, porque es exactamente cómo aplicar estos pasos que te acabo de explicar, pero bueno, te lo voy narrando y te voy guiando para que lo puedas hacer padrísimo y pues tengas la casa de tus sueños y me mandes fotos, me encantaría. Entonces en este video lo que vimos fue gratitud número 1, visualización número 2 y desapego el número 3. 3. Ajá. Por cierto, después de estarlo haciendo un rato, esto se vuelve un hábito y está padre, porque entonces ya no haces tanto esfuerzo para agradecer las cosas. Yo de pronto agradezco las cosas más bobas ya sin darme cuenta y pues ya es parte de mi vida. Se lo inculqué también a mi hermanito especial y ahora de todo me dice, gracias, Fer. Gracias, Fer. Gracias a la gratitud tenemos una vida mucho más feliz. Con mucha emoción te puedo decir que estos 3 pasos, así como te los acabo de decir, sí jalaron. Hicieron posible lo imposible y ahora vivo en una casota que además tiene un Airbnb, que ya te haré un video de eso. Tengo un negocio aquí adentro y ya estoy haciendo otro porque es muy grande. Tengo todas las plantas, los árboles, los pinos, las cosas que siempre me han gustado porque me gustan mucho las árboles y las plantas. Las árboles y los plantas me gustan muchísimo. Además tiene tan buena vibra y tanto espacio que somos el lugar donde toda la familia viene de fin de semana a pasar un rato chido, a las navidades y demás. Entonces siempre tenemos alguna visita padre. Qué bonito es cuando piensas en algo y lo logras, ¿no? Te invito de todo corazón a que pongas estas técnicas a prueba. Mira, es gratis, no pasa nada, no pierdes nada y lo peor que puede pasar es que te veas bien tonto ahí meditando y tratando de imaginarte tu casa de tus sueños y que no pase nada. Pero y sí,
como me pasó a mí. Igual fue coincidencia, pero ¿y si no? Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video, ya te vi. Si tienes alguna técnica, alguna idea, alguna cosa, por favor dímelo y con mucho gusto lo ponemos a prueba. La idea es que hagamos equipo, entonces cualquier cosa que tú tengas que decirme me va a ser muy valiosa a mí y con mucho gusto lo ponemos a prueba juntos. Pues no me despido sin antes decirte que soñar no cuesta nada y en una de esas puedes hacer posible lo imposible. Que la fuerza esté contigo.